Bien, con Carlos Conde, que es nuestro delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, vamos a presentar con ustedes el presupuesto del próximo año 25. Mis primeras palabras tienen que ser para agradecer y felicitar a Carlos Conde y a su equipo de la delegación aquí presente su trabajo esforzado, constante, lógicamente con la colaboración también de todas las áreas, pero Economía y Hacienda es quien lleva pues esa coordinación, ese recordatorio de los números que tienen que enviarse. Luego hay que cuadrarlos con los ingresos. Ustedes entienden la dificultad que tienen todos estos temas. Y unos ingresos que además están presididos siempre por la moderación fiscal, ¿no? Y yo quiero en esta línea también agradecer no solamente el esfuerzo del equipo funcionarial que lo hace y del delegado en el plano político que lo lidera, sino también el esfuerzo de todos los ciudadanos de Málaga que cumplen con sus obligaciones fiscales de una manera ejemplar. Y lo digo de verdad, sinceramente, ¿no? Los datos que siempre tenemos de Gesterisan, es verdad que Gesterisan trabaja muy bien también, y hay que felicitarle, y sabe crear un clima, como diríamos, de comprensión y de colaboración, ¿no? En el sentido de que es algo que funciona adecuadamente. El porcentaje de cumplimiento es alto, muy alto, y evidentemente todo eso nos permite pues, poder atender también con la misma expansión económica de que en alguna medida en los últimos años pues se ha producido, tener una participación mismo vista por ahí, en los ingresos del Estado que crece de acuerdo con la evolución de la propia economía, ¿no? La cifra en la cual se plantea el presupuesto es algo más de 1.250 millones de euros. Es una cifra, como es natural, crece cada año, ¿no? Pero es un crecimiento significativo, un 17% respecto al año 24, ¿no? El aumento es 188 millones de la diferencia, ¿no? Y es bueno destacar que las inversiones van a llegar a 213 millones y donde hay un incremento de un 30%, en números redondos, 30% más, ¿no? Siempre empezamos comentando inversiones, luego hablamos un poco de la globalidad de gastos por las 5 áreas, 5 columnas, digamos, presupuestarias, pero permítame entonces que en inversiones pues, le hable de mejores revitalización de barriadas, de atender las necesidades de los colegios, de nuevos equipamientos para la ciudad, en materia cultural, en materia de biblioteca, en materia deportiva, partidas para continuar impulsando proyectos singulares, algunos iniciarlos, como es el Auditorio de Música, ¿no? Se trata de iniciar en el año 25, y la remodelación del Estadio de la Rosaleda para el Mundial 2030, y yo diría que para tener un estadio a la altura de lo que Málaga aspira de cara a Primera División y divisiones europeas, ¿no? Competiciones europeas. También un pabellón de gimnasia artística, el paseo marítimo de Pedregalejo, siempre ha estado muy presente en nuestras preocupaciones presupuestarias, tenemos algunas cantidades que ahora se refuerzan para poder iniciarse, el proyecto está realizado. Campamento Benítez, que está en marcha, pues tiene su partida, como es plurianual, tiene una partida significativa. El Parque Francapra, en el distrito de Teatino, que le sonará a ustedes, que está justo en la zona de las rondas, antes de llegar, viniendo por la ronda oeste hacia el auditorio, pero en el Palacio de Ferias, justamente pues el espacio que está ahí todavía sin lucir como queremos que luzca y sin poder ser utilizado por los propios vecinos de Teatino, como le corresponderá como zona verde para ellos, ¿no? Un centro social en Teatino también, eso entre otras cosas, estoy mencionando algunos, ¿no? Hay partidas en el presupuesto muy significativas para poder llevar a cabo, impulsar, terminar o iniciar más de 3.300 viviendas protegidas. Hablaremos luego en detalle del tema de vivienda, ¿no? Y dentro de ellas, permítame que señale las 1.000 nuevas viviendas que hemos añadido al plan de vivienda 23-27 en Soliva Oeste. Es un tema que se ha llevado en los últimos meses, la negociación está cerrada y completada para la adquisición de ese suelo que tiene capacidad de 1.000 viviendas, de las cuales la mitad serían directamente por nosotros, la otra mitad un proyecto parecido a la colaboración público-privada que hay en el Subte8, que se ha oído hablar también de él, ¿no? Y es importante destacar que para los distritos, o sea, descentralizando distritos, hay un 14% de incremento. Confiamos mucho en la capacidad del distrito en atender lo que son las calles de los distritos, lo que son colegios, lo que son edificios públicos también del colegio. La cifra exacta es 1.256 millones. Le he dicho el titular, más de 1.250, pero son 1.250 millones. 1.256. Y el aumento ya le he comentado cuál es. Estamos, por tanto, manteniendo un crecimiento que ya venía del año anterior y que en la evolución de números y de curvas que ahí verán ustedes en pantalla se observa cómo es una tendencia constante, con un crecimiento fuerte en este año en concreto, ¿no? Vamos en calendario, estamos repasando el calendario, Carlos Conde y yo, es justamente aprobarlo en Junta de Gobierno la próxima semana y poder llevarlo a un pleno extraordinario que en principio se trataría de cerrar la fecha ya en firmeza con los demás
de grupos políticos sería el 11 de diciembre. Parece que ya se ha negociado, el plazo para las enmiendas, etcétera, para poder hacerlo. ¿Para qué? Para que cuanto antes sea aprobado pueda pasar información pública y pueda ser operativo en las fechas más cercanas y próximas del año próximo, ¿no? Hay que recordar que se trata de avanzar en la calidad de vida de los malagueños, es obvio, ¿no? Tratamos de ofrecer lo mejor posible a todos los malagueños en servicios que son básicos, que se prestan a la ciudadanía, como es limpieza, como es movilidad, como es seguridad, lo que en definitiva un ayuntamiento tiene como tarea más conocida, ¿no? Que hay otros temas de fondo, culturales, deporte, que también se añaden, evidentemente. Se trata de poder tener nuevos equipamientos, nuevas zonas verdes, ampliarlas, y el tema de renovación de barriadas está muy presente también en el propio presupuesto. Es la apuesta, por ejemplo, de ampliar el parque y de facilitar el parque de vivienda y facilitar el acceso a la vivienda con nuevas promociones de VPO, está muy presente en el conjunto, en la realidad del presupuesto. Y también la rehabilitación y rehabilitación de edificios y de barrios en general, ¿no? Como decía, hay más de 3.300 viviendas protegidas que reciben impulso. Unas en construcción están, otras se van a ir poniendo en construcción en los próximos años. Y de entrada, pues lo que hay que hacer en Soliva Oeste es urbanizar, tener un suelo finalista, un suelo terminado para poder hacer, ¿no? Más luego tenemos las viviendas de VPO en los suelos que nosotros hemos vendido en Cortijo Merino y en el Distrito Z, que se pone en marcha por la iniciativa privada y que recibimos nosotros 135 viviendas también, ¿no? Pues justamente tenemos que prever el presupuesto, el gasto fiscal que supone esa permuta, pues está previsto también el presupuesto, o sea, está en los detalles máximos correspondientes para que todo eso sea posible, ¿no? En definitiva, en materia de vivienda se está impulsando actualmente 5.000 VPO, los 4.100 que estaban incluidas en el plan de vivienda, que recuerdan ustedes, había 4.800 libres, sumábamos 8.900 en total, luego había una serie de ayudas al alquiler que podrían ser, por cierto, perfectamente realizables. Alguno diría, eran demasiadas, porque eran casi 4.000 viviendas las que tenemos ahí, si se aprobara por el Gobierno lo que hemos propuesto de una medida en la Ley de Haciendas Locales que permita el impuesto turístico a los ayuntamientos, que consensúe con el sector de viviendas turísticas y que tenga la finalidad concreta de ir a abaratar los arrendamientos, que es lo que en definitiva está latiendo en ese plan de vivienda que habíamos aprobado nosotros y que ahora recibiría un impulso de 1.000 viviendas más que se añaden a las que hemos comentado antes, ¿no? Se trata también de blindar los recursos de las familias en dificultades en general. La política social está muy presente en este presupuesto, como en todos los anteriores, ¿no? Y hemos de destacar, como decía, que las inversiones y transferencias de capital, que es equivalente a inversión también, al final alcanzan algo más de 213 millones de euros, pero si le sumáramos, hay un crecimiento ahí del 30,5%, si le sumáramos lo que hay de crecimiento también, de lo que es de conservación, tanto por parte de Gerencia de Urbanismo como distritos, llegaríamos a los 230 millones de euros, o lo superaríamos levemente, ¿no? Como decía, las inversiones del 25 nos permiten abordar la inversión del auditorio, que irá acompañada de las inversiones correspondientes de otras administraciones y la colaboración privada que se ha estado negociando durante todos estos meses, ¿no? La remodelación del Estadio La Rosaleda, cada una de ellas tiene una partida de 4 millones de euros, el auditorio y la Rosaleda también. El Neolbeniz, que ya viene iniciado, la partida prevista es 1,7 millones. El Paseo Marítimo de Pedregalejo, que ya tiene también partidas anteriores, cerca de 1,5 millones, 1,5 millones. Gimnasia artística, el pabellón, 0,8 millones. El pabellón del Cónsul, tema deportivo, 1,1 millones. Y el Campamento Benítez, que saben que es una obra importante en su superficie, bastante más de 200.000 metros cuadrados, más de 250.000, supone tiene una partida de 5,8, casi 6 millones de euros. Y Fran Capra, que es una superficie también significativa, más de 3,5 millones de euros. Y también habría un nuevo parque más reducido en Calle Teba de 0,8 millones de euros. No olvidemos la rehabilitación de la cubierta de la catedral, en lo cual hemos puesto mucho énfasis en estos años para que hubiera un acuerdo primero técnico de cultura de la Junta que permitiera que se hiciera esta cubierta necesaria. Estas lluvias que hemos tenido tan útiles para el conjunto de la provincia y la ciudad han sido muy dañinas para la catedral. No olvidemos. ¿Por qué? Porque no está hecho todavía el tejado, porque no se ha podido hacer en unos meses que lleva este tema, pero esto tiene una historia de años, ¿no? Y desgraciadamente tenemos que recordarlo que hay un error de la Junta de Andalucía en imponer una solución que no era la adecuada. Con la quinta fachada que se decía que era mantener lo que había, estaba incompleto, le faltaba el tejado, ¿no?
Ahí incluimos 1 millón de euros que se habló con la Cabildo, me acuerdo del DEAN, para saber la cifra exacta que se calculaba que iba a invertirse en el año próximo y la proporción que nosotros tenemos ahí. Y esto es lo que ponemos exactamente, ¿no? En distritos municipales son 36,2 millones de euros lo que tienen en total, en los 11 distritos, que es un 14% más, ¿no? Mantenimiento y mejora de infraestructuras, edificios públicos, colegios, subvenciones, gastos de funcionamiento y los presupuestos participativos que los distritos van gestionando, van impulsando, que este año también están previstos en el presupuesto. Los 5 ejes fundamentales que tradicionalmente mencionamos y que luego comentaremos con más detalle: la Málaga social está dotada de 165 millones, la Málaga sostenible 358 millones, la Málaga activa e innovadora 60,62, la Málaga cultural y referente 76,24 y la Málaga urbana 338,59 millones. Luego veremos un poco más en detalle los crecimientos que han tenido, ¿no? Hemos de recordar, antes lo decía también, que hay una política fiscal muy moderada en este ayuntamiento, ya más de 2 décadas, ¿no? Hay una nueva reducción de la plusvalía, que se hace de ese 12,5%, la plusvalía por herencia, y se amplía el abanico de bonificaciones fiscales, ¿no? Y en la reducción de plusvalía, que se nos produce también por la sentencia que el Gobierno ya tiene que aplicar, una nueva ley, pues ahí el Gobierno tenía que haber hecho una compensación, como se hizo con el IAE, quiero recordar, hacía años, cuando hay una pérdida de ingresos porque la legislación estatal cambia, en los ayuntamientos que somos ajenos a ese cambio estatal, el cambio de legislación estatal, debiera estar compensando. Pero a pesar de ello, pues seguimos avanzando, si me permite, ¿no? Se apuesta por el empleo, por el mantenimiento de un medio plazo de pago muy reducido. Estamos favoreciendo que el empleo de los proveedores municipales se mantenga, funcione, porque estamos en 18 días, 18,5 días, ¿no? Los compromisos adquiridos en nuestro programa de gobierno están reflejados en los presupuestos, como es natural, ¿no? En definitiva, como yo decía, en la elaboración se ha tenido en cuenta toda una serie de factores económicos, sociales, la situación económica, las previsiones de incremento de la economía española, de la evolución de los ingresos del Estado, cómo podemos la participación en esos ingresos del Estado. Y además, como he aludido, pues tener en cuenta esa aplicación de la sentencia y de la legislación de plusvalía que nos afecta en 20 millones de euros menos, quiero recordar como cantidad, ¿no? Y también en los presupuestos tiene reflejo el hecho de que hay una decisión adoptada, que tiene un proceso también de los últimos meses, de convertir en sociedad municipal lo que hoy es una sociedad mixta, la de aparcamiento, y por tanto tiene su reflejo también para abordar el pago de las acciones privadas que incorporamos a propiedad municipal, ¿no? Las inversiones que están recogidas en presupuesto son 450 proyectos, nada menos. Yo no voy a mencionar los 450 porque no quiero aburrirles a ustedes y sería una locura hacerlo, ¿no? Pero ya he mencionado algunas: Urbanismo Campamento Benítez, Parque Francapra, el Calle Teba, el parque correspondiente, el Parque Enrique Jiménez Díaz en Puerto de la Torre, en la Plaza Inmaculada de Churriana, en Churriana también, la renovación del Paseo Marítimo de Pedralejo, la Policía Local en Teatinos, el Puerto Cultural de Neoalbéniz, los temas deportivos de gimnasia artística y también el nuevo Centro Social de Teatinos, en la variedad de Bizcochero, el Centro Ciudadano Nuevo en Lagunillas, la renaturalización y mejora de la movilidad de la variedad de Welling, sí vale la pena mencionarla, más de 3,6 millones de euros, que viene ahí desde la zona de Parque Welling que termina prácticamente hasta la calle Princesa, quiero recordar, ¿no? Incluye la zona del mercado de Welling, toda esa zona, ¿no? Es una superficie interesante y trata de poner más espacio para el peatón, y haciéndolo compatible con que se conserve cierta capacidad de aparcamiento, como es natural, ¿no? Eso tiene 3,6 millones de euros, como decía, ¿no? Luego en José Calderón en Campanillas, una nueva plaza y un nuevo equipamiento ciudadano con 2 millones de euros, también vale la pena mencionarlo, ¿no? Y el plan de reurbanización y asfaltado en los 11 distritos, así como el plan de obra y mantenimiento de colegios, supone más de 10 millones de euros, que es también un dato interesante dentro de la gerencia de urbanismo, aparte de lo que distritos lleven, ¿no? Y en eliminación de cableado aéreo, hay en Churriana 204.000 euros, en el este 347.000, Ciudad Jardín 220.000. Pero en vivienda, luego lo mencionaremos, también hay eliminación de cableado, unos 800.000 euros. Tal hay un esfuerzo conjunto de gerencia y de vivienda que vale la pena recordar, ¿no?
La Plaza Baskonia en Bailén Miraflores merece la atención presupuestaria, 400.000 euros para revitalizarla, y la calle Managua en Cruz Milladero también con 1,2 millones de euros. Pero hay una lista muy larga que yo ahorro leerles a ustedes para además ir a un ritmo más, más rápido, ¿no? En vivienda, como decíamos, recogemos 33,8 millones de euros, largo casi 33,9 millones para 3.338 viviendas, que podemos desglosarlas. Hay 1.041 se encuentran en ejecución de obra, o sea, las 1.006 de subte 8, más 35 que tenemos en la zona muy avanzada ya de la avenida José María Garnica, y 2.297 en diferentes trámites de licitación, proyecto o extensión de suelo, ¿no? Aquí me he referido ya a las 1.000 de Soliva Oeste, en otro punto anterior de mi exposición, están incluidas aquí, ¿no? Se va a destinar partidas pues, a terminar lo de José María Garnica, a lo de las 1.006 de subte 8, que hay 476 en promoción directa y 530 en colaboración público-privada. Estas son de alquiler barato, quiere decir que estarán entre 400 y 600 euros. Y todo eso ya ha empezado un sorteo que se ha hecho ya para las primeras 69, me parece, y habrá otros 8 o 9 sorteos más a lo largo del año próximo y quizás parte del 26, porque en el 26, cuando tienen que terminar las 530, quiero recordar que hace la colaboración público-privada en parte de ese suelo del subte 8, ¿no? Hay una... Antes aludía a los gastos derivados de esa permuta de vivienda, de las que nosotros recibimos a cambio del suelo que hemos ofrecido para hacer vivienda de protección oficial a una serie de promotores que acudieron a ello, porque saben que se van a vender, evidentemente, y porque también se subió el módulo de VPO, que estaba relativamente bajo, según decían ellos, y parece que era así, en Andalucía, y no se estaban haciendo, y ahora sí ha habido interés. Bien, es verdad que fuimos a Madrid a explicar este tema a los promotores a nivel nacional, y ha habido interés en poder hacerlas, y el recibir las viviendas nos supone ahí pues un gasto fiscal que tiene su reflejo presupuestario también, ¿no? Como saben ustedes, ahí se promoverán en esa operación 1.168 viviendas en venta. Y las nuestras serán alquiler con opción a compra durante unos años y luego se hará la opción a compra, la venta también, ¿no? Se decidieron también inversiones para el impulso de rehabilitación de un edificio en calle Mendizábal para 20 alojamientos para personas mayores, en la línea de la promoción que se hizo en calle Carril hace unos años, o lo del pabellón llamado el Corralón, perdón, de Santa Sofía, que os recuerdo que es el nombre que tiene, en la zona del centro, ¿no? También 16 alojamientos del mismo tipo en la calle Gómez Ocaña y 78 en los bajos comerciales de Soliva Este. Soliva Este fue una promoción muy importante de más de 2.000 viviendas que hicimos hace unos años, y los bajos comerciales se ve que no todos son necesarios, hay parte que ya se utiliza, y queremos que para personas ya de cierta edad da una accesibilidad y una comodidad muy grande, y está el proyecto en marcha para poder hacerlo, ¿no? Luego, en la rehabilitación y regeneración urbana, no olvidemos que es un capítulo muy importante de la acción municipal en el Instituto de la Vivienda, es un capítulo del cual estamos muy orgullosos por lo que se viene haciendo, y habrá una convocatoria de ayudas a rehabilitación de edificios y revitalización de barriadas por un importe de 3 millones de euros, 3.073.000 euros, ¿no? Y también habrá una línea de 774.000 euros para ayudas destinadas en concreto a Carrán, que es un tema que va en colaboración con la Junta de Andalucía. Es una colaboración, un convenio que tenemos con ellos y que tratamos de que tenga el impulso necesario por nuestra parte y el impulso autonómico también, ¿no? Ya hemos comentado lo de la catedral. Tenemos también un proyecto interesante que es completar los antiguos comedores de la Universidad en el Ejido, el espacio para ensayo de la Orquesta Filarmónica de Málaga, tenerlo completo todo ello con una tercera fase, en lo cual hay una partida de 1.276.000 en este año 25, que es la parte que se podría ejecutar, ¿no? Hacienda Quintana es un edificio donde estaban, recuerdo, Medio Ambiente, hace años, en la zona de Ciudad Jardín, y de hace ya un tiempo está destinado a acoger, por un lado, la Federación de Peña, la Asociación de Peña de Verdiales, digamos la asociación correspondiente, es Federación el nombre que tiene, pero también un tema de, digamos, iniciativa social, innovación social, ¿no? En ambos líneas. Y tiene una parte de jardín interesante que se puede unir, hay sus desniveles, pero se puede unir con habilidad
con el parque que se ha ido creando en estos años detrás del acueducto del Arroyo Quintana. Los que sois de Ciudad Jardín me entenderéis bien lo que digo, y los que no os invito a que veáis el acueducto, lo bien que quedó. El acueducto estaba apoyado en una especie de grandes muletas metálicas, permitidme que hable así, lo recuerdo hace unos años, y se dio una solución técnica muy compleja para que quitándole las muletas no se caiga. Se le han quitado los apoyos y el acueducto está perfectamente verticalizado, y detrás hay una zona en ese arroyo de jardines que van hacia Cortijo y Bazán, pero van también mirando hacia la cuenca del arroyo, hacia la izquierda, enlazaría con Hacienda Quintana. Cualquier vecino allí entendería bien la explicación que estoy dando, y todo esto va a recibir un impulso con la acción ahí en Hacienda Quintana de unos casi 1 millón de euros, 967.000 euros, ¿no? También la rehabilitación de un espacio ciudadano en Huertecilla Maña, en Campanilla. Campanilla tiene una serie de núcleos urbanos que son como anejos, pequeños núcleos urbanos. Huertecilla Maña es uno de ellos, y ahí hay una zona, un espacio, una edificación pequeña, pero donde tiene acogida, pues, la asociación de vecinos, y también hay una peña, y la asociación de mayores. Y lo que queremos es que aquello quede accesible, con ascensor y rehabilitado en condiciones, ¿no? Ya he hablado de los planes de soterramiento de cableado, también del Instituto de Vivienda, no lo repito más. Medioambiental, sociedad medioambiental. Pues hay que destacar la ampliación y reforma del Centro de Protección Animal Municipal, el que está situado cerca de la zona de la protectora de animales, de la cual nos sentimos tan orgullosos por haber colaborado con la protectora en tener allí un espacio nuevo, moderno, y del cual presumir, y esto tratamos de que esté también en unas condiciones las mejores posibles. Y la partida es 450.000 y el proyecto acaba de ser contratado en 592.000, o sea, más rapidez no cabe, más credibilidad no cabe, cuando vamos a poner un dinero para algo que acaba de ser contratado, ¿no? Y vamos a crear nuevos espacios para perros y gatos, adecuar la zona de equinos también, y un estanque para tortuga, entre otras actuaciones. Eso va para cualquier acogida de, lo que pueden llamar protección animal en general, ¿no? Hay también el aprovechamiento de las aguas subterráneas del metro, lo cual ponemos 100.000 euros, un tema de un convenio que se firmó con Metro, que estaba muy frenado, se ha podido mover el tema, no entro en más detalle. En EMASA es bueno recordar e indicar que el plan de inversiones en infraestructura hidráulica tiene 21,5 millones de euros, y se trata de mover 130 actuaciones, hacerlas, desde el 24 al 29, está en el marco de ese programa global, que el programa de inversiones global era más de 100 millones de euros, recuerdo, pero en el año 25, 21,5. ¿Para qué tema? Pues era reducir fugas. De ahí venía, en la etapa de la sequía, que no olvidemos, sigue todavía, a pesar de lo que ha llovido, como era algo que nos caracteriza, que en el clima mediterráneo puede haber etapas de sequía, tenemos que tener una ciudad fuerte respecto a la sequía, con más fuentes, digamos, de abastecimiento, más, como es la presa del Grande en su momento, con la capacidad enorme de fortaleza que nos dan los de la Taval, en las membranas de Homos inversa de la Taval, y con una red de agua de distribución que no tenga fugas, o que tenga una cantidad mínima de fuga, ¿no? Y también dar un salto importante en la reutilización de aguas regeneradas en las depuradoras. Sobre todo vamos a mejorar en el Guadalhorce, porque la del Este, la de Peñón del Cuervo, ya está hecha, con la acción que la Junta realizó, con programas en parte del 0,20 euros, esos 20 céntimos de euro que hemos pagado y seguimos pagando porque la Junta lo puso a efecto de resolver el problema de vertido a los ríos de agua no bien tratada, y esto ha permitido, como saben ustedes, resolver en la Sarquía un problema de falta de agua, de riegos, y poder además sostener el abastecimiento humano con el apoyo que también dimos desde Málaga, cobrando el agua, por supuesto, desde Málaga del agua ya potable hacia la Sarquía, ¿no? Ahí destacaría que la EMASA quiere hacer el autoconsumo eléctrico mediante más paneles fotovoltaicos, no solamente en el gran depósito de Teatino, que es una novedad reciente, sino también en la Taval, cubrir todas las superficies planas o con ligera inclinación para ir teniendo más autoconsumo eléctrico, ya que la planta de la Taval nos consume bastante energía y fue la que nos creó un problema, realmente en los años en que la energía subió mucho, después de la crisis del COVID, y le pedimos ayuda al gobierno para que los ayuntamientos que tuvieran que utilizar agua a base de osmosis inversa, gasto de energía, o sea, ayuntamientos canarios, agua del mar, nosotros, porque la presa del Guadalhorce tiene ese yacimiento, ese manantial, salino tan potente, pues que pudiéramos tener una participación en los ingresos del Estado de IVA, que habían crecido mucho, y así, siempre que no repercutiéramos en el ciudadano. Y no se nos hizo caso, y por eso tuvimos que hacer el incremento leve de tarifa para poder abordar un plan, como estamos hablando, de lucha contra las fugas y potenciar la fuerza, la capacidad de Málaga en tener una garantía de agua siempre
posible, ¿no? Conectando también con las zonas de la costa del Sol Occidental, la costa oriental, en obras que le hemos hecho compartidamente con la Junta de Andalucía, ¿no? Contadores de agua se trata de ir renovando, contadores inteligentes, casi 1.800.000 euros. Extensión de la red de agua residual, que me he referido a la zona oeste. Esto es un tema que está en un convenio con Diputación y con Torremolinos, porque tratamos desde la depuradora del Guadalhorce una parte del agua, que dará más para el Guadalhorce, pero una parte del agua ir al campo de golf del Parador, que nos llamó hace ya años con una urgencia porque sus pozos se estaban salinizando. Tiene unos pozos antiguos y no tienen alimentación. ¿Por qué? Porque ese freático se estaría alimentando de, seguramente, el freático de la montaña, cárstica, caliza quiero decir, la palabra científica es cárstica, de karst, de Níjar, de Torremolinos, de Alaurín de la Torre. Pero ahí los pozos han bajado muchísimo, porque se ha traído demasiado agua. Por lo tanto, su capacidad de alimentar, de que le sobrara agua para alimentar el freático ya aluvial del Guadalhorce, ha desaparecido, es evidente. Por lo tanto, no tiene más que la capacidad del propio aluvial, que ahora está de actualidad en la prensa. Parece que se ha salido ahora, lo sabemos hace muchos años, que el Guadalhorce bajo hay agua, evidentemente, del propio río Guadalhorce, que se filtra y que va alimentando un espacio que siempre que sea lo que se saca justo lo que produce de agua, o sea, con un sistema que se llama de aforar un sondeo o un pozo, es no sacar más de la que entra en el pozo, para que ese freático sea capaz de sostener la intrusión salina y nunca se salinice. No sé si me explico, ¿no? En esos términos se están desarrollando los estudios de todos los sondeos que hay ahí, los pozos Raney, que han estado muy de actualidad ahora, pero son antiguos, evidentemente, y también el Valle Medio del Guadalhorce. Toda esta operación surgió antes de que empezó a llover, y aunque ha llovido ahora, sigue en marcha, porque eso surgió en la etapa tan crítica en que la sequía estaba muy presente y muy amenazante, ¿no? Por si seguía bajando las reservas de agua, poder tener la alternativa de los pozos que, pasados por el Atabal, se convierte en agua de una calidad extraordinaria. Eso lo iremos viendo con seguridad y nunca, de verdad, podremos alabar bastante, y yo lo hago en relación a quienes tuvieron la idea, porque yo les apoyé, pero era un técnico de NASA, Fernández Newman, quiero recordar el nombre, ya fallecido, el que hace muchos años me habló de la posibilidad, ya que no se podía aislar el manantial en Meliones, en la salida allí en el pantano, hacer el tratamiento aquí en la llegada de Málaga, ¿no? Eso nos da una fortaleza enorme para poder utilizar aguas de los pozos, poder darle agua a la autarquía cobrándolo también, si es necesario. Eso es muy potente. El plan de digitalización de Masa también tiene 2 millones de euros, tratando de que vaya siempre en línea de modernidad, ¿no? En definitiva, se trata de ir potente en esa área también. Limasan, como empresa, tiene también su protagonismo en los presupuestos. El proceso de renovación de la flota, con 93 nuevos vehículos, nada menos, con un importe de 13,5 millones de euros. Limpieza son 7,3 y recogida 6,2 millones, ¿no? Aparte hay más vehículos que se plantean, pero no entro en el detalle, ¿no? La nota de prensa lo explica con mucho detalle. El centro ambiental, que saben ustedes dónde va el vertido de residuos, se va a construir un nuevo vertedero de residuos sólidos urbanos con un importe de 4 millones, porque ya la vida útil del actual vertedero está llegando a su final, y se adquirirá también una nueva flota de allí, del centro ambiental, por 670.000, ¿no? Luego hay una mejora en la planta de tratamiento mecánico biológico de la fracción resto, que es el contenedor gris, como saben ustedes, que permitirá recuperar envases de 80 milímetros más pequeños que los que hasta ahora hace. ¿Qué se trata de decir con esto? Que esos envases que sean reutilizables y que no hayan ido al contenedor amarillo de envase y tal, y hayan ido equivocadamente al resto, pues pueden ser recuperados en base a esta planta especial que se monta con una tecnología especial. Todos estos esfuerzos, si conseguimos financiación europea, y aquí la tenemos, parte de la Junta con 1,4 millones, y nosotros ponemos 1.100.000, 1.067.000 para ser exacto, ¿no? También se adquiere otro suministro de equipamiento, de obra para otra planta de tratamiento mecánico biológico, automatización, mejora en lo de relación resto de la ciudad, con 2,7 millones, de los cuales 1,352 pone la Junta y 1,357, casi mitad, pone el Ayuntamiento, ¿no? Y se adquieren 5 camiones eléctricos, se adquirirán, así como adaptar el cierre de 923 contenedores. Y la campaña de comunicación, esto es muy importante, la campaña de comunicación es vital. Tenemos que hacer muchas campañas, pero aquí hay una potente con 1,8 millones, prácticamente, de los cuales la Junta financia 1,6 millones y nosotros 148.000. Debe estar aquí los fondos europeos también por medio. Pero ¿por qué es vital esto? Porque la colaboración ciudadana es fundamental para hacer el reciclado, para poder incrementar la parte orgánica, para poder ir reduciendo la parte de vertido, que es lo que nos penaliza la legislación española basada en la legislación europea, ¿no? Por tanto, insisto, reciclar supone separar residuos
y para eso tenemos que colaborar todos, ¿no? Y la concienciación y las campañas son fundamentales, ¿no? La mejora de las instalaciones de Limasá para el fomento del reciclaje de residuos. Se va a construir la segunda planta de bioresiduos con 1,3 millones que la Junta también financia con una parte y el Ayuntamiento con otra parte. Y en operativos, el suministro de equipamiento y montaje de equipos y obras de ejecución, instalación específica de tratamiento de bioresiduos con 2,3 millones, de los cuales 2 millones es la Junta y 246.000 es el Ayuntamiento. Luego, en servicio operativo propiamente hablando, es noticia, creo que es noticia que se va a renovar el alumbrado del diario público, se va a seguir renovando, yo diría la palabra, ¿no?, para ser exacto, para llegar a alcanzar el 100% con LED. Ese tema es un objetivo que año tras año, el equipo de economía nos ha oído hablar de ello, le hemos puesto mucho énfasis por dos razones, porque supone un ahorro ambiental, o sea, una mejora ambiental clarísima, ¿no?, en la medida en que estamos consumiendo menos energía, y un ahorro económico al final para nosotros. Nos cuesta ponerlo, que no cabe duda. Ahora mismo nos va a costar esto 3 millones de euros en el año 25. Pero ya al 100%, si hubiera una nueva crisis energética, esperemos que no, simplemente la evolución de los precios de la energía nos permite estar más blindado al Ayuntamiento de Málaga, al consumir menos energía con la instalación de LED. Y los ciudadanos que lo sepan dirán, hombre, esto es un buen manejo de los fondos públicos, porque eso es lo que yo haría si tuviera que hacer eso, ¿no? Y muchos habrán puesto LED en su casa. Yo aprovecho para animarle a que pongan LED en sus casas también, para hacer algo que les permitirá ahorrar costo y ahorrar, parece que yo fabrico LED, el Ayuntamiento de Málaga fabricamos LED, pero no es así, para ahorrar costos y ser colaboradores en el tema ambiental, en la lucha contra la contaminación ambiental, ¿no? La AMT también es protagonista de los presupuestos, porque se amplía la flota de autobuses sostenibles, incorporando 29 nuevos vehículos, 18 eléctricos, 11 híbridos, el importe 9,4 millones de euros. Se adquieren 7 cargadores eléctricos para autobuses, el importe algo más de 1 millón de euros. Obras de accesibilidad en paradas, ustedes habrán visto que las paradas todas tratamos de que la gente pase directamente de la acera al autobús, puede ir con la silla de rueda también, si va en silla, facilitando. Esas bahías que existían, se ha demostrado que no era la mejor forma, aunque tengamos que parar un poco la circulación al hacerlo, pero le damos un factor de prioridad a la accesibilidad de la ciudad, y la accesibilidad en el transporte público nos parece muy importante. En carril y bici se plantea 4 nuevos itinerarios con 4,5 millones, de tal forma que la red de itinerarios de carril y bici alcanzará 60 kilómetros, y estaremos también preparando y redactando otros nuevos itinerarios más, ¿no? En aparcamiento hay también un programa interesante, el 4º plan de aparcamientos municipales, Princesa, recuerden ustedes Princesa, donde está la zona de la grúa municipal, 2 millones de euros previsto en principio, Vista Franca Flex, en carretera de Cádiz, 1 millón de euros, Plutarco, la zona de Teatinos, también otro 1 millón de euros, Trinidad, Plaza de la Trinidad de San Pablo, con tema con viviendas, tiene su complejidad todo esto, 500.000 euros, y Baños del Carmen también tiene su previsión de 1 millón de euros. Miro hacia Carlos, porque Carlos lleva el distrito este, y estos temas del distrito este son también necesarios, ¿no? Taxi, ponemos para adaptación de vehículos de taxi accesible 200.000 euros, y animaremos siempre a los taxistas a que tengan los vehículos en las mejores condiciones posibles, que los tienen, pero en fin, siempre prestos a atender a las personas que necesitan utilizar taxis especiales para las personas que van en silla de ruedas, ¿no? En seguridad, en bomberos, se adquieren 5 nuevos vehículos con este presupuesto, 2,3 millones de euros. Se adquiere equipos de protección individual para intervenciones en extinción de incendios y salvamento, 321.000 euros. La policía local adquiere chalecos de protección individual para los nuevos agentes, los anteriores ya los tienen todos, 130.000 euros. Nuevo vehículo también, 40.000 euros. En definitiva, se complementa lo que se ha hecho mucho en vehículos de la Policía Municipal y se sigue haciendo. La nota lo pone, yo les eximo de tener que oírme a mí más tiempo para abreviar y pasar a las preguntas que quieran hacernos. En comercio se continuarán las obras de reforma de distribución interna, interior y fachada en el mercado de Bailén Miraflores, más de 1 millón de euros, y reforma en los mercados municipales, 120.000 euros. Pro Málaga, planteamos desde Pro Málaga la actuación en el Estadio de la Rosaleda, de su ejecución, digamos, ahí hay que pactar con las demás administraciones, y aportamos 4 millones de euros. Estamos realizando los estudios previos desde la Sociedad Pro Málaga. Subvenciones de fomento empresarial, 400.000 euros, que esto es la línea de lo que venimos haciendo otros años. Hay más cosas, red incubadora, fase incubadora de Pro Málaga, la píndola, etcétera. La nota de prensa lo explica todo.
En playas se adquiere nuevo equipamiento para el material e instalación de puntos accesibles. Se instala nuevo sistema de megafonía en playas. En deporte se renueva pavimento deportivo de césped artificial en 8 campos de fútbol. Los campos de fútbol están cumpliendo, algunos de ellos, ya casi 20 años de que se hicieron. El primer programa, que fue muy ambicioso, que hicimos 26, 28 campos de fútbol de ese orden, con césped artificial. Y tienen su vida, entonces hay que renovarlo para que se convierta en algo útil y no algo que perjudique a los chicos que juegan en él, ¿no? Chicos o chicas, lógicamente, ¿no? El deporte de fútbol es por los tanto chicos como chicas, ¿no? Y ahí tenemos previsto 1.100.000, ¿no? Nuevas instalaciones deportivas para la práctica de rugby, que es una asignatura pendiente en Málaga, en Teatino va, y ahí tenemos previsto un presupuesto de 300.000, aunque el total es 2,5 millones que tendrán que ir en presupuestos próximos, ¿no? La diferencia. El cónsul, hemos hablado ya de él, 1,1 millón de euros. Juventud pone en marcha la aplicación MLG, una aplicación para móviles, que recogerá la oferta para jóvenes del Ayuntamiento y de la ciudad, permitirá hacer gestiones como inscripciones de las actividades del área de juventud o el pago de transporte público, códigos de descuento para otras actividades, y esto nos vale cerca de 120.000 euros. Es una aplicación con cierta complejidad de hacer. Derechos sociales, se sigue la línea de adquisición todos los años de desfibriladores en el marco del programa Málaga Cardioprotegida, para seguir ampliando una red que nos sitúa en vanguardia en España como ciudad cardioprotegida, y que va, como saben ustedes, en distintos puntos de la ciudad, además de los que llevan todos los coches de policía local, además los que llevan muchísimos autobuses, y el AMT sigue también ampliando la cantidad de flota que lleva estos desfibriladores. Estamos de más de 700 ya en la ciudad de Málaga. En educación sigue el programa de cápsulas o salas de estudios que tenemos en marcha, y hemos previsto 100.000 euros para ello. Cultura y patrimonio histórico, vale la pena reflejar, aunque hay más cosas, la nueva biblioteca de Limonar, en calle La Era, que está bastante avanzada la obra, para mobiliario y equipamiento, 300.000 euros, la obra está ya, me parece, con su financiación resuelta, ¿no? Y mobiliario, equipamiento y fondos para las bibliotecas en general, 108.000 euros, ¿no? Luego hay un proyecto de climatización del MUCAS Málaga de 245.000, ¿no? En el Teatro Cervantes se plantea la renovación de butacas del Cine Albéniz. Todas las cosas en la vida tienen su tiempo de vida normal, y también actuaciones de renovación a LED, hemos hablado antes de LED, del Echegaray y del Cervantes, y mejoras en oficinas y mantenimiento de equipos y renovación de equipos informáticos, 220.000, y una sala de ensayo en el propio Cervantes, compleja de hacer, pero en fin, que está la gerencia trabajando en ello, de 824.000 euros para facilitar la convivencia de lo que es la actividad con los ensayos de otras actuaciones culturales que tengan lugar, ¿no? En la Casa Natal Picasso y otro equipamiento museístico, sobre todo la adquisición de ejemplares, mobiliario expositivo y obras de arte también, y sistema de traducción simultánea, la colección es diferente, por 151.000 euros en general, ¿no? En innovación, despliegue de administración electrónica, cerca de 600.000 euros, y una primera fase del juicio municipal en bibliotecas, 300.000 euros, ¿no? Y en turismo, acciones de transición digital, mejora de eficiencia energética y competitividad dentro del Plan de Turismo Sostenible de Málaga, cerca de 395.000 euros. Pasaríamos a comentar brevemente, espero que sea brevemente, los 5 ejes fundamentales que hemos definido. Málaga Social, ya dijimos que la cifra es 165 millones y crecemos 4,51 millones, un 2,81% respecto al 24. El área de Derechos Sociales, Igualdad y Accesibilidad cuenta con un presupuesto de 81,72 millones. Pues esto tiene su desglose, lógicamente, ¿no? Ahí hay 67,7 se destinan a los capítulos 2 y 4, gastos y transferencias corrientes, y habría que hablar en concreto de la atención a personas más vulnerables, que supone un 6,3%, 4,4 millones de euros respecto a los de la 63,3 del ejercicio 2024. O sea, 63,3 que había en el 24, pasamos a 67,7 para atender a personas más vulnerables, dentro de los cuales está la atención a la dependencia, con una previsión de gasto de 52 millones, que se incrementa en 3 millones, ¿no?, respecto al año anterior. Servicio de ayuda a domicilio, que así es como es conocido, ¿no? Y luego la ayuda y prestaciones a familias suma un total de 7,5 millones de euros, de los cuales 5,1 se destinan a prestaciones económicas y 2,4 a una red de economatos que se ha impulsado muchísimo en Málaga. Tenemos 16, me parece, cargo, ¿no?, en total, 16 economatos. Hay algún distrito con más de uno, para poder atender bien las familias que han quedado afectadas por el cambio normativo que el Gobierno ha impulsado en orden al reparto de alimentos, ¿no? El tema de las tarjetas no aborda todas las familias, si no tiene un número determinado de hijos no llegas. Queremos, en definitiva, facilitar que nadie se quedara fuera del servicio que hay de reparto de alimentos,
sino que tuviera esta alternativa de economato que me parece además socialmente y psicológicamente muy positiva, ¿no? Y que ya desde hace años venimos en Málaga reforzando. Ahí vamos a poder atender a 3.600 familias cada mes en esta compra de alimentos a precio muy barato. Se continúa trabajando y consolidando lo que es la colaboración con el tercer sector para complementar la acción social municipal. Destinamos 5,2 millones de euros en este año próximo, frente a 4,1 del año anterior. Ahí destacaríamos la red de atención a las personas sin hogar, con 3,6 millones de euros, 1,3 millones para convocatoria de subvenciones y subvenciones nominativas, actividad social, y 2,2 millones en servicio de apoyo a la atención de personas sin hogar, ¿no? Pasaríamos a comentar también que en igualdad y accesibilidad se destina un presupuesto total de 1,51 millones, que corresponden a distintas acciones del plan, la estrategia transversal de género y el plan estratégico de accesibilidad de Málaga, que está muy presente en la acción de este área, ¿no? Y el área de participación ciudadana se dota con un total de 3,76 millones de euros, en lo que están incluido 1 millón de euros destinado al desarrollo de proyectos de cooperación internacional, que mantenemos siempre, y se contempla también la convocatoria general de subvenciones para el tejido asociativo de Málaga, con un incremento del 10% respecto al 2024. En cuanto a vivienda, el Instituto de la Vivienda, que está dentro de toda esta política social, alcanza un presupuesto total de 72,1 millones de euros. Ya hemos hablado de los 33,3 millones de la promoción de vivienda protegida, para las 3.338 viviendas que hemos mencionado, y la parte que está en obra, la parte que está en distintos trámites. Más luego, 2,4 millones de euros para obras de mejora y reforma del parque público de las casi 4.000 viviendas que tenemos. No olvidemos que mantener 4.000 viviendas bien, en condiciones, te supone un esfuerzo de inversión y de gasto también, gasto de personal, etcétera, ¿no? La figura del conserje, del encargado de muchos bloques, de varios bloques, etcétera, y 0,26 millones de euros para familias a las que les pagamos las rentas de alquiler para atender a las modalidades de planes vigentes. Esta cifra es la que yo antes mencionaba, sin decir el número, que podía verse reforzadísima si atendiera el Gobierno el planteamiento del impuesto turístico para que los que pernoctan en la vivienda turística paguen una cantidad reducida en proporción a lo que ahorran ellos siendo vivienda turística, el turista correspondiente, y alimente una cifra que pueda ir más rápido en ese crecimiento. La Málaga sostenible, hay que resaltar que el medio ambiente son en total 358 millones, lo que tiene esta área, con un aumento de 100 millones respecto a 2024, porque aquí todos los temas de masa, Limasan que hemos mencionado, tiene aquí su reflejo en este eje, lógicamente, tanto en materia de inversión como en materia de gasto corriente. No olvidemos que hay un incremento de superficie en parques y jardines cada año y hay mayor dotación. No olvidemos que estamos también mejorando en parques forestales y reforestación, con riego incluido. En fin, hay un desglose muy claro de dónde va el destino de esa cantidad tan importante de recursos. La Málaga activa e innovadora, empleo, economía productiva e innovación, 60,62, que aumentan 6,81 millones, un 12,8%. Y ahí pues también viene un relato claro de distintas cuestiones, del polo códigos digitales, Escuela 42, etcétera, por Málaga en general, la nueva casa de socorro, el nuevo centro creativo cultural en la antigua casa de socorro de Trinidad, de Llano de la Trinidad, y luego Pro Málaga con sus coworking, programa de excelencia, el proyecto que tenemos también previsto en la zona del PTA para microelectrónica, algún reflejo tendrá presupuestario, el INFE con todo su programa de proyectos integrales para la inserción laboral, que tienen su presupuesto correspondiente, ¿no? Todo eso está recogido ahí. La Málaga cultura y referente, cultura, educación, turismo, deportes y juventud, 76,24 millones, sube 5,13, llegamos hasta el 7,23% de incremento y tiene una relación muy amplia que yo les ahorro a ustedes que me oigan leyéndola con una voz que cada vez estará más perdida, lógicamente después de tanto hablar, ¿no? Como que es más cómodo para ustedes leerla que oírlo a mí, ¿no? Pero tiene una relación muy amplia, muy potente. La Málaga urbana, otros servicios públicos, 338,53 millones de euros, que sube 5,59 y que es un 1,68%. Aquí están carriles bici, mantenimiento, impulso del plan de movilidad urbana sostenible, todo lo que supone inversiones, mejoras de equipamiento, centros cívicos, los servicios públicos en general, el plan de la AMT,
la eficiencia energética de alumbrado, en fin, está perfectamente desglosado, los aparcamientos, todo lo que en este concepto. Cada año se conserva para que sea homogéneo, la comparación se hace homogéneamente porque nuestro equipo de Hacienda son serios y lógicamente ponen en cada columna lo que hay y se puede así comparar, ¿no? En definitiva, hay una apuesta decidida por los barrios, además de los grandes proyectos de la ciudad. La inversión que se destina directamente a la barriada para la ejecución de microestaciones alcanza 36,2 millones de euros y supone un crecimiento respecto al año anterior del 14%, ¿no? Ya hemos comentado que hay un esfuerzo global del Ayuntamiento, de gerencia, etcétera, pero que los distritos van a tener más recursos para toda esta tarea, ¿no? Es bueno decir, dentro de los presupuestos, que estos son los gastos que estamos contemplando y se pueden hacer porque están previstos unos ingresos de algo más, siempre es así, 1.263 millones. Y esto no lo pone caprichosamente, sino que eso está visto con todo rigor de que eso es viable, ¿no? El Ayuntamiento es solvente, el Ayuntamiento tiene tesorería para pagar en 18 días, como hemos dicho, porque tiene efectivamente su seriedad y su rigor en poner la cifra que se puede ingresar. Y está previsto ingresar esa cifra con un crecimiento del 18,08%, que en definitiva tiene pues su reflejo también en el tema de endeudamiento, porque hay una parte de crédito que se harán operaciones de hasta 149 millones, que son 102 millones más, porque tiene que haber un plan de inversiones. Aquí está contemplado el tema de ESMASA, de las acciones de ESMASA, está contemplado la parte que ESMASA tenga también que pedir, porque esto es un presupuesto consolidado, donde van todas las empresas, pero claro, 58,24 millones de ESMASA de crédito corresponden a refinanciación de préstamos que ya estaban suscritos y que interesa cambiarlos por otro que sea más barato, por ejemplo, ¿no? Al hilo de un nuevo proyecto, de una nueva realidad de crédito que pide ESMASA para su programa, ¿no? Más luego la cantidad que ESMASA necesite para sus acciones de aparcamientos que acabamos de mencionar. ¿Qué ocurre con el índice de endeudamiento? Que debemos tener ahí el reflejo. Supongo pues que ahí nos quedamos en un 54,14%, que está muy por debajo del límite legal de 110%, y supone un ligero incremento de poco más de un punto respecto a 52,8, que es lo que había a finales de 2024. Este es el resumen que le puedo decir sobre este tema. Pero claro, todo ese ligero incremento es porque se hace un esfuerzo muy importante en materia de inversión y en materia de gasto en general, ¿no?, para dar respuesta a los desafíos que la ciudad tiene y para garantizar esa calidad de servicios públicos que la ciudad año tras año no solo mantiene, sino que incrementa en su calidad, mejora en su calidad. Y termino donde empecé, gracias al equipo de Hacienda, liderado por Carlos Conde, con Rafael, con todos, que está aquí presente. Mil gracias, de verdad, por las muchas horas que todo esto ha llevado. Gracias a quienes de cada área y cada empresa y cada organismo autónomo ha colaborado, que esto sea posible, para que lo podamos presentar en la fecha razonable que corresponde. Comunicación también. También comunicación, que prepara los documentos y las notas, intersacando lo que es así más significativo, los gráficos a los cuales me he referido, que habrán salido en pantalla, como yo no lo veo aquí. Y pasamos, queridos amigos, al momento de las preguntas que quieran ustedes hacernos. Aquí en el fondo norte. Adelante, sí. Le quería preguntar, alcalde, si pudiera precisar, porque estoy viendo una nota y no lo veo, las partidas que van destinadas al tema de vivienda, ha hablado de la partida global de 3,8 millones de euros, ha desglosado algunas actuaciones, pero cara a este impulso de las 1.000 viviendas en la zona de Soliva Este, se habla de que la inversión se prevé en los gastos de urbanización y promoción residencial. Es decir, ¿cuál es la inversión concreta que se va a destinar el año que viene a esta actuación? De memoria, te voy a contestar. Yo recuerdo haber oído a nuestra gente, responsable del Instituto Municipal de Vivienda, que la previsión de urbanización sería unos 18 millones de euros. Nosotros hemos pedido colaboración, 1, Junta de Andalucía, 2, Gobierno Central, ASEPES en concreto. Entendemos que de ambos sitios puede venir alguna colaboración, según los fondos que tengan también, fondos europeos y tal. Pero hemos previsto alguna cantidad, quizás 7 millones puede ser, me suena esa cifra, es la que puede estar incluida. Pero el costo total estará en unos 18 millones. Si no tenemos la colaboración que hemos pedido, habrá que abordarlo de otra manera, ya veremos cómo, ¿no? Pero bien es verdad que esa urbanización tampoco hay mucho tiempo para hacerla, porque hay que hacer proyectos, y nos queda trámite por hacer. Es muy posible que lo abordemos como proyecto y obra, el concurso, pero aún así nos quedarán unos meses para ejecutar obra, ¿no? Pero queremos empezar en el año 25. Es decir, a partir de entonces concretas son unos 7 millones. 7 millones. Quiero recordar que son esa cifra la que está incluida dentro de esta cifra a esa final. Si no se hubiera adquirido ese suelo,
no habría que incluir este tema. Pero no nos importa adquirirlo, aunque haya que poner esto, porque queremos hacer más vivienda. Más vivienda. Queremos ir a toda velocidad haciéndolas bien, claro está. Estamos impulsando Lagarde Olivero, estamos impulsando Campanilla, como es sabido, en paralelo. O sea, no vamos a esperar a tener las viviendas hechas en Soliva o Subte 8 para hablar de Lagarde Olivero. Hablamos cada vez que me reúno con nuestros equipos de vivienda y de gerencia, y lo sabe bien Carlos, hablamos de ello. Cada vez que me reúno con el sector privado, que lo hago también con frecuencia, con los promotores, que están, a cuya organización rindo tributo también de homenaje porque trabajan bien, se organizan, les recuerdo la necesidad de ir avanzando en este tema. Y les hablo más de una vez de la figura de la iniciativa de la urbanizadora, digamos, del agente urbanizador, que puede surgir aunque no se sea propietario, si los propietarios no movieran, ¿no? Pero la noticia que tengo es que en Lagarde Olivero los propietarios se mueven. Y dentro de Lagarde Olivero, por cierto, está Abra, está la Junta de Andalucía, con lo cual tenemos una seguridad de que habrá ahí un suelo público. Y tendremos también el suelo, no lo he comentado, pero porque si no te acabo de hacer una cosa exhaustiva, está fuera de nuestros presupuestos, de SEPE. SEPE tiene un suelo que le vendimos nosotros hace muchos años, casi mis primeros años de alcalde, para plantear en aquel momento en una operación de transitoria de polígono industrial, en fin, largo de contar ahora. Pero el plan general de 2011 dejó un espacio logístico para reforzar CTM, la parte de CTM, un espacio residencial de vivienda que está complementario a Cortijo Merino. Recuerden que tiene unos límites que son como que se complementa con Cortijo Merino, donde estaba Amoníaco antes, ¿no? Y luego el espacio entre ambos, que era el espacio EXPO, que le llamamos POSEXPO, que le llamamos el proyecto Buenavista. Por eso no toca hablar hoy del tema, ¿no? Pero sí viene al hilo la pregunta, para recordar que hay 1.300 viviendas largas de número de CEPES que están a punto de empezar. O sea, yo creo que los trámites de aprobación deben estar prácticamente de proyecto terminados. Hay el diálogo siempre que tarda muchas veces el propio promotor en dar respuesta a las observaciones que se hacen desde la gerencia para que se desarrolle con rapidez y se pueda tener ahí una actuación donde hemos ofrecido colaboración a CEPES para que pueda contar con nosotros en la medida en que efectivamente CEPES tiene suelo, pero no tiene mecanismo de acción en vivienda. Es así, ¿no? Y nosotros podemos ser, como puede pasar en otras ciudades, ejecutores de los objetivos de las viviendas que se planteen en una línea parecida al Subte 8 u otra, ¿no? Alcalde, quería preguntarle, sí. El año pasado, o para este año, para este ejercicio, se anunciaron unos 1.060 millones de euros. Por un lado, grado de ejecución de los presupuestos de este 2024, si puede ser. Y segundo, ¿cómo definiría usted los presupuestos que se han preparado para el próximo año? Sobre el grado de ejecución, no me lo sé de memoria, ¿eh? Siempre toda ejecución tiene las siguientes circunstancias. El gasto corriente, perfecto. No sé si os digo, el gasto de inversión es más difícil que sea siempre el 100%, porque siempre hay unos trámites que de alguna manera acaban tardando más de lo que uno quisiera, ¿no? En tema, plantea, un ejemplo voy a poner, un concurso para ahora. Se adjudica a la empresa A, pues B y C recurren, a lo mejor. Es que pasa más de una vez esa adjudicación. Y ahí tenemos ahora unos cuantos meses a ver qué pasa con el recurso, que puede llegar a tribunales si no lo resolvemos bien. En fin, es un tema en nuestra legislación muy garantista, se tarda un poco, ¿no? ¿Cómo podríamos definir estos presupuestos? Pues los presupuestos que la ciudad necesita. Yo le diría así, ¿no? Para seguir siendo una ciudad en vanguardia en muchos aspectos y para conseguir tener cosas que hoy no tiene, como el auditorio, o poder tener un estadio de fútbol en condiciones, no por el Mundial, que también, sino porque efectivamente la ciudad lo necesita, para poder tener más zonas verdes, para poder dar la respuesta en vivienda, que es el gran objetivo que ahora estamos, ¿no? También necesario. No olvidemos que Málaga ha sido reconocido, es así, como el ayuntamiento que más esfuerzo ha hecho en vivienda social, medido por habitante. O sea, no en términos absolutos, porque Madrid o Barcelona pueden tener más, pero claro, tiene mucho más habitantes y más presupuesto, ¿no? Pero en relación a habitantes o volumen de ciudad y presupuesto, pues relativamente es el esfuerzo inversor mayor. El número de parque de nuestro público de vivienda es el cuarto, casi empatado con Bilbao. Bilbao tiene unas condiciones económicas que ya le quisiéramos, es un 60% más de presupuesto cada año, ¿eh? Imagínense 600 millones más de euros, hablando de presupuesto ahora, o del año pasado, ahora algo más, 700 millones cada año. Yo ya no sé si allí lo tienen consolidado o no consolidado, pero en fin, es una diferencia, nos daría una capacidad de acción enorme. No estoy haciendo ninguna crítica aquí a los conciertos orales ni nada, ¿no? Simplemente recordando un hecho estadístico, ¿no? En definitiva, como los presupuestos que la ciudad necesita, para seguir siendo la primera en vivienda, la primera en innovación, sensible en materia ambiental, para ser más sólida en materia de agua, de lo que antes aludíamos. ¿Sí? Se da respuesta a muchas cosas. Pero no voy a repetirle el discurso global, porque entonces hago una rueda de prensa doble, ¿no? Sí. Un par de apuntes.
por un lado, ¿para qué van a servir los 4 millones de la Rosaleda? Creo que el año pasado también se presupuestaron, si no recuerdo mal, 4 millones para el auditorio y no se ha gastado nada, evidentemente. Vamos a ver. Hay una fase previa que ir preparando acciones. Hay temas para ir despejando el espacio al norte. Hay unas instalaciones de equipamiento escolar, esa es la realidad. Instituto, entonces esto está consensuado y hablado con la Junta de Andalucía y tendrá que tener su reflejo, y la acción conjunta de las tres administraciones deberá abordar los gastos necesarios para despegar un terreno que es necesario para temas de aparcamiento, para temas complementarios. Ahí está abierto todo, pero hoy que no, ni hay tiempo ni tengo tampoco todos los datos para poder abordar con detalle. Esto se abordará conforme tengamos los datos de los concursos, de los estudios que están haciendo Richard Ellis como primer empresa más significativa en el estudio de si es viable la operación privada o si tiene que hacer la operación pública y cómo hacerlo. En fin, todos estos temas que están... Alguna vez se ha comentado algo, ¿no? Que si hay que hacer una operación de campo transitorio en la zona del Ciudad del Letismo mientras se hacen las obras con rapidez, todo eso está ahí detrás. Y todo eso serían para ir despejando esos primeros pasos, como la parte correspondiente nuestra, ¿no? Somos tres socios a partes iguales. ¿El auditorio lo hemos comprado? ¿El auditorio la parte? Sí, no, me ha hablado de Rosaleda. Sí, pero comparado con el auditorio. No, el auditorio dice, tenemos una seguridad plena de que lo vamos a hacer, desde el punto de vista de suelo. No, yo me refería a que había una partida de son 4 millones de euros este año, sí. Y es verdad que se ha cerrado el acuerdo con el puerto, pero que se sepa todavía no está pagado, ¿no? No, pero ese tema se lo explico en detalle. Es que creí que era Rosaleda lo que me preguntaba. El auditorio se lo digo en detalle. El auditorio estamos para terminar el proceso administrativo, que ha sido muy complejo, de permisos internos del puerto. El puerto necesita que el puerto del Estado le apruebe, pero el puerto del Estado antes tiene que Hacienda decirle, tenemos esta parcela. Hacienda se dirige a todas las administraciones públicas del Estado porque alguien lo quiere. Luego necesita que la Dirección General del Estado diga sí. Para eso la Dirección General dice, pero que me diga el Ayuntamiento que lo quiere con las condiciones que pone. Y se le explico las condiciones, ya que me pregunta. El puerto dice, y lleva razón, que mientras no tengamos licitado las obras, ellos puedan seguir utilizando eso como logística. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo. Nosotros somos sensibles al puerto, ese espacio lo necesita el puerto, pero lo vamos a pagar. Y no nos importa pagarlo, aunque no lo podamos pisar al día siguiente. No sé si me explico. Lo podemos pisar, valga esa expresión metafórica y gráfica, cuando tengamos la obra licitada y por todo la seguridad de que se va a hacer, que yo espero que se haga. No es una confianza vana, sino es así. Pero esas son las condiciones. Y es raro que no lo sepa, porque este periodista que me pregunta lo averigua casi todo. Pero eso es lo que le estoy diciendo, responde a la realidad. Los que están callados también averiguan muchas cosas y nadie se sienta preterido porque solamente prefiere. Montilla también es un gran averiguador. Todos en definitiva. Lo otro que quería preguntarle tiene que ver con el Málaga, bueno, el plan Málaga Litoral. Aquí no aparece recogida ninguna asignación, entiendo que todavía estamos ahora en estudios sobre cómo abordar, no está aquí, pues no tocaría hablar de ello, pero en fin, soy al límite de mi tiempo, porque tengo en la agenda otras cosas, las dos, de poder plantear el intercambiador de la zona de Viale, el intercambiador de Plaza de la Marina con vida propia, no sé si me explico, como una posibilidad desgajado del proyecto mientras se pueda abordar la inversión más fuerte que la del eje, ¿no? El eje subterráneo, el eje soterrado, vamos a llamarle así, ¿no? Y puede tener vida propia y ver de qué manera se pudiera abordar en iniciativa público-privada, vamos a decirlo en esos términos. Sí. Adelante. Porque hay una inversión importante de 3,6 millones de euros y afecta a una zona densamente poblada como el Welling, ¿no? El proyecto de renaturalización mejora de la movilidad. ¿Hay detalles de qué actuaciones se van a hacer? Se trata, ahí hay varias manzanas. Usted ha oído hablar de los proyectos que en Barcelona se hicieron de supermanzanas y tal. Ese concepto le sonará, que era agrupar en el plan de Cerdá, que son manzanas varias, convirtiendo en peatonales espacios que son de coches, cosa parecida, ¿no? Pues aquí no tenemos esa cuadrícula, nuestro urbanismo es distinto, pero sí hay como espacios parecidos a manzanas, desde Welling, le dije, Salo oeste de Welling, hasta la calle Princesa, incluyendo el mercado. ¿Recuerdan dónde está el mercado de Welling? Pues esa zona, con la calle arriba, que es Ayala, me parece, ¿no? La calle Ayala, hacia el paseo marítimo. Todo ese rectángulo largo, ahí se plantea si una fase, dos fases, y estamos en ello, con 3,6 millones. Y es un tema que está un tema consensuado con los vecinos. Siempre estos temas que son de actuaciones en espacios abiertos, ¿no? En aceras, en calzada, necesita un consenso vecinal previo, ¿no? Y será así, lógicamente. Yo quería preguntarle por otras dos ausencias que he notado en los presupuestos. Sí. La primera de ellas ya se trataba el año pasado, en la Astoria.
No sé si vamos a hacer algo ahí. Y la segunda es Guadalmedina, que es cierto que le han sacado este año los 330.000 euros para el anteproyecto, pero no sé si hay algo previsto durante el año también. Guadalmedina, mientras no tengamos el anteproyecto, la seguridad de todos los estudios que se han comentado y recordado al hilo de algunos comentarios que se han hecho, no tiene sentido que pongamos ahí acciones, que tenemos que ir avanzando sobre seguro. Astoria Victoria es un tema donde tenemos abierto dos vías, la vía nuestra o la vía de entidades que puedan estar interesadas en promoverlo en acuerdo con nosotros para, como digamos, colaboración público-privada. Permítame que no entre en más detalles y me quede ahí. Alcalde, yo quería pedirle sobre el dato de inversión de 83 millones de euros en vivienda. Quería pedir algo de contextualización con respecto a años anteriores. Ese dato, esa inversión en vivienda sube con respecto a años anteriores. Le lanzo varias preguntas. Sobre los aparcamientos, he visto que hay diferentes partidas en función del aparcamiento. 2 millones para la Princesa, 1 millón para Trinidad, o no sé si es medio millón. Quería saber cuál es la prioridad ahí en los aparcamientos. No, eso lo irá marcando la propia sociedad de aparcamiento. Ahí hay que hacer los estudios, algunos están hechos, otros hay que completarlos, actualizarlos. Vienen a recordarme la hora y enseguida terminamos, sí, si me permiten ustedes, pero voy a contestar la pregunta como es natural, ¿no? Y todas las que pueda. Y ahí se ponen unas partidas que parecen suficientes para poder iniciar, pero serán plurianual. Son proyectos que valen más que esto. Ahí estamos hablando de proyectos de varios millones de euros cada aparcamiento. Unos más grandes serán más costosos, pero es un proyecto que va a costar, yo no sé si de 15 a 20 millones. No quiero decir cifra porque no tengo datos exactos, pero tiene un importe alto, ¿no? Por lo tanto, tendrá que haber una capacidad también de endeudamiento de masa en su caso, de resolverlo de la manera, pero se pone para poder iniciar, en lo que la voluntad de hacer lo que está ahí marcada, hablada con los vecinos y demás, ¿no? Y el tema de vivienda no es una gran diferencia, porque el año pasado ha sido un esfuerzo enorme en vivienda respecto al año anterior, el 24 respecto al 23, pero me consta que la suma total de instituto y de sociedad y vivienda, las dos cosas superaban, ¿no? Pero no olvide que el año pasado es el año en que se hizo la operación, me parece, del BEI, Banco Europeo de Inversiones, para las 476 viviendas, y eso nos creció el presupuesto mucho, porque teníamos una operación de 476 sobre nuestras espaldas, no sé, sola, ¿no? Entonces hubo que reflejarla, ¿no? Pero la suma total se pone en 80, ¿no? Bueno, aquí están todos los capítulos de la social. grande área de Sí. gasto social. Sí, O sea, sí. tanto de la vivienda como la sociedad de vivienda. Y la suma de ambas partidas crece respecto al año pasado aproximadamente 1 millón y pico. Sí. 1.200.000. Sumando IMV y sociedad. Sí, pero es que el año pasado hay que sumar 27 y 43 y nos estamos poniendo en 70, ¿no? Y ahora estamos poniendo en 71, porque 70 millones era una cifra, claro, muy alta comparado. Todos los años han sido altas. Es que si repasas vivienda, sociedad municipal y la otra que debe ser el instituto, ¿no? Claro. El instituto 29. Le leo del año 20, 29,8, luego 36,7. Este es el instituto, 30,7, 26,7, 27,7 y ahora 35. Y sociedad 5, 11, 25, 30, 43, que es el esfuerzo 23 y 24 del BEI, y luego ya suma en este año 36. O sea, sociedad baja porque ahora mismo no tiene una operación tan grande como esa. No se puede crecer infinitamente. La suma. dos cuestiones más que quería preguntar. Quería pedir los presupuestos para las empresas municipales para el año que viene, al menos Limasan, Masa y IMT, conocerlo. Y quería preguntarle también por otra ausencia. Bueno, tiene una partida significativa, los Baños del Carmen, ¿qué va a pasar con el parque? Porque había habido unos últimos movimientos con Costa, pero ¿en qué estado está ese proyecto? Yo los MT y Masa, Carlos lo va a contestar con más seguridad que yo, evidentemente, y lo conoce a la perfección. Y en el tema de Baños del Carmen estamos pendientes de que nos conteste Costas al último proyecto que hemos enviado, admitiendo las observaciones que nos habían hecho, ¿no? Y hemos hablado con el jefe de Costas para que todo eso... Recientemente he hablado yo con el secretario de Estado de Agua, Hugo Morán, sobre un tema de inundabilidad del Guadalhorce, y aprovecho para informarle que nos quedan por hacer obras ahí a cargo del Estado. Se han hecho obras por parte de la Junta, recuerda lo que estoy hablando, motas en el Guadalhorce, crecimiento del encauzamiento del arroyo de las Cañas, los ojos del puente de la 340, pues el Estado tiene ahí un compromiso de 26, 27 millones de euros a gastar, ¿no? Como alternativa a un nuevo puente, que le saldría mucho más caro, ¿no? Porque ahí lo importante es la presa del Grande, es el momento de hablar de ello, ¿no? En este tema, ¿no? Entonces, le comento esto al hilo de los Baños del Carmen, porque le recordé al secretario de Estado que tenemos pendiente con Costa y quedamos en que en los próximos días haríamos otra telemática de estas para hablar de temas de Costa y en concreto Baños del Carmen. ¿Y el Ayuntamiento ha incorporado todo lo que Costa? Y de paseo marítimo también, ¿eh? ¿El Ayuntamiento ha incorporado todo lo que Costa pedía que se incorporase al proyecto o esas modificaciones que No, se pedían? no,
nosotros hemos incorporado lo que se decía. Luego había que abordar los temas en general de la conectividad con el paseo de Pedregalejo, a ver cómo lo podíamos hacer, ¿no? Yo ya en el tema este voy a dejar y casi voy a tener que hacer una novedad, que es marcharme al ayuntamiento, porque tengo a las 2 una persona, no entro en detalle, del gobierno central que está en Málaga hoy, en temas de vivienda, y quiero ¿eh? No entro en detalle, Y es una reunión de trabajo, pero quiero tener la cortesía de reunirme con él, ¿no? Y por tanto les dejo y Carlos te va a completar estas preguntas y las que quieran hacerle a partir de ahora, que se lo sabe fenomenalmente. Muchas gracias, Carlos. Te pido de ti. Sí, alcalde, pues nada. Sí. Pero vamos, yo un poco más, ¿no? No, Yo le puedo dar los datos. de Lanza, MT, lo que queráis. Bueno, entiendan que el presupuesto es un documento amplísimo en datos, pero trato de responderle algunas de las cuestiones. Ha comentado aparcamientos. Aparcamientos es el importe total, incorporando ese préstamo que comentaba el alcalde para abordar nuevos aparcamientos, asciende el presupuesto en el año 2025 a la cifra de 28,99 millones. Y en el caso de EMASA, también teniendo en cuenta esa también operación de inversión, que lo que permite es anticipar todas las inversiones vinculadas a la actualización de tarifa, pues supone, y la refinanciación que ha comentado el alcalde, claro está, supone 184,93 millones de euros. Limasa también, sí, aquí Limasa. Limasa asciende a la cantidad de 151,7 millones de euros. También nos hemos referido a Limasa en el sentido de la inversión, en importante inversión en materia de parque móvil, de renovación de un número de vehículos, no sé si eran aproximadamente unos 90 vehículos, unos más grandes de recogida, otros de limpieza viaria y otros incluso de la planta de tratamiento, ¿no? Es presupuesto total de Limas. En cuanto al estadio de la Rosaleda, antes me ha dado a entender que esos 4 millones de euros, no sé si se va a hacer como un estudio previo para iniciar las obras y si está prácticamente descartado que las obras inicien en 2025 como estaba previsto. Bueno, permítanme que, digamos, estamos ahora en la presupuestación de las partidas económicas para el año 25. Es decir, nosotros tenemos que dar la garantía de que existe consignación presupuestaria para que todos aquellos pasos que se quieran dar se puedan formalizar. Yo, lo de la Rosaleda, entiendo que está más vinculado al hecho de la formalización de los acuerdos necesarios entre todas las administraciones públicas para que, de alguna manera, con esa formalización y en convenio, los convenios normalmente deben de corresponderse no con un papel cualquiera que se firma, sino un papel que consta una consignación presupuestaria que se certifica con un presupuesto, ¿no? Entonces, para poder arrancar ese nivel de avance, primero de acuerdo con las administraciones y segundo de obras y licitaciones de los proyectos más ambiciosos, sean de redacción o sea de obra, entendemos que debe de haber esa partida económica. Es decir, esa partida económica en cualquier momento es accesible a poder utilizarse para cualquier tipo de cuestión, sea redacción de obra, sea redacción de proyectos, quiero decir, o realización de obras. ¿Alguna cuestión más? Oye, qué bien. Pues nada, pues muchas gracias a todos y disfruten del día.